Voy a ir a buscar mi documento, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es la amortización? La amortización es la cancelación de una deuda. Vamos a empezar con nuestro dibujito. Ya, entonces comparto mi pantalla con ustedes. Ya, entonces empezamos con nuestro tema amortización. ¿Qué es la amortización? La palabra amortización proviene del latín y su significado es dar muerte. Es decir, en realidad, en matemáticas financieras significa cancelar una deuda, es decir, matar una deuda. Esa sería su interpretación, ¿no? Cuando se está amortizando una deuda, cada pago se divide en dos partes. Una parte que va a cancelar los intereses y el resto va a disminuir el capital adeudado. Entonces, como cada pago reduce el capital, los intereses que se pagan cada periodo van disminuyendo. Las amortizaciones son una de las aplicaciones más importantes de las anualidades. Cuando se va a hacer la tabla de amortización de deudas, la deuda está en el valor presente. Entonces hay una fórmula que se va a usar, ¿no? Cuando mi deuda está en el valor presente, o cuando se arman las tablas de fondos de amortización de deudas, el dinero está en el futuro. Ya, entonces vamos a ir a mi documentito. ¿Qué es una tabla de amortización de deudas? Entonces es una tabla que muestra cómo va evolucionando el pago de la deuda. Hay distintos métodos que se pueden utilizar y el pago que se realiza se divide en dos. Una parte que va a amortizar o cancelar la deuda y los intereses. Generalmente estos intereses son intereses sobre saldo. Entonces, vamos a hacer más cortito esto para
Entonces aquí tenemos un pago, y el pago compuesto por dos partes. Una parte que amortiza la deuda y la otra parte que es la cancelación de los intereses. Amortizar significa dar muerte a la deuda. Interés sobre saldo significa que se paga solo por lo que falta de cancelación en la deuda. Y la tabla de amortización de deudas muestra la evolución. Existe el método francés, que se conoce cuando la cancelación de la deuda se mantiene constante durante todo el tiempo. El método alemán, donde los pagos son decrecientes, y el método americano, donde solo se paga intereses y al final se amortiza la deuda. Entonces tenemos tres métodos: el método francés, el método alemán y el método americano. El método francés es aquel en el que la cuota de cancelación es igualita, en realidad son las anualidades, ¿no? El método alemán, donde los pagos son decrecientes. Vamos a ver los dos métodos ahora. Y el método americano, cuando solo se pagan intereses y una deuda. O sea, solo se pagan los intereses y luego se amortiza la deuda de una sola vez. Se hace una cancelación completa. Entonces, vamos a hacer con los tres métodos en este ejercicio. Juan se presta la suma de 10,000 pesos para cancelar en 10 cuotas al final de cada mes, sujetos a una tasa del 12% capitalizable mensualmente. Elaborar las tres tablas de amortización de deudas para ver la evolución de sus pagos. Entonces ahora me voy a ir a una hojita de Excel, vamos a llamar una hoja nueva y la vamos a titular amortizaciones. ¿Dónde la vamos a guardar? La vamos a guardar en documentos y se va a llamar amortizaciones. Vamos a volver a ver ahí. Entonces aquí vamos a elaborar la tabla considerando los datos que me propone el ejercicio. Juan se presta la suma de 10,000. Entonces voy a hacer una pequeña tablita para mostrar los datos. Ya. Entonces aquí voy a anotar datos. Y aquí vamos a anotar la deuda o valor presente, el valor presente de la deuda, el número de cuotas dados por la letra N, la tasa de interés, y luego vamos a ver el pago periódico que vamos a necesitar. Entonces voy a ponerle una bordeada a todo. El valor presente es la suma de 10,000 pesos, ¿no? Eso es lo que se presta, entonces ese es mi valor presente. Voy a decir valor presente 10,000 pesos. Aquí vamos a poner que todo tenga separador de miles, número, que sea sin decimales y que use separador de miles, aceptar. Ya. Entonces, N, aquí me dice en 10 cuotas iguales, entonces N, ¿cuánto es? N va a ser 10. Tasa de interés, 12% capitalizable mensualmente. El 12% capitalizable mensualmente. Entonces, para armar mis datos voy a tener dividido entre 12, eso va a ser igual a el 1%, ¿no? 0,01. Y esa es la tasa de interés mensual que yo voy a utilizar.
Entonces ahí esta información es importante porque en base a esta vamos a hacer todos los procedimientos. Aquí voy a poner 0,01 para poder usar. Ya, voy a hacer el cálculo del pago y vamos a ustedes pueden hacer el cálculo del R conocido, el valor presente, ¿no? Hagan uso de la fórmula. Voy a recordar las fórmulas. Ya, entonces no conozco el pago y pero conozco el valor presente, entonces voy a hacer uso de esta fórmula. Ya, esta sería la fórmula para el cálculo del pago periódico. Entonces ahí yo voy a hacer uso de la función. Hay una función que se llama pago, aceptamos. ¿Y qué tasa? La tasa del 1%, número de pagos es 10. El valor actual es de 10,000 pesos, ¿no? Entonces, menos 10,000. Quiero darle dirección de celdas. Menos y la dirección de celdas. Entonces quiere decir, si yo pago 1,056 pesos durante 10 meses, estaría cancelando el total de la deuda de 10,000 pesos. Entonces vamos a usar el método. Esto es para usar el método francés. Ahí vamos a tener método francés de ya. Entonces yo ya he calculado y ahora voy a de amortización de deudas. Entonces, ¿qué partes tiene una tabla de amortización de deudas? Entonces vamos a empezar y anotar qué partes tiene una tabla de amortización. La primera columna se refiere al periodo, siempre va a ser el periodo, y luego vamos a ir armando las otras columnas, ¿sí? Aquí no me gusta que se acostumbren a una sola forma de ver la tabla. Entonces, el método francés de amortización de deudas primero va a ser el periodo.
El segundo va a ser saldo insoluto o no pagado, ¿no? La tercera, los intereses sobre saldos. Luego vamos a tener el saldo no pagado, saldo insoluto también se conoce, intereses sobre saldos, la amortización y el pago. Van a ser las columnas que van a intervenir en nuestra... Voy a hacer el mismo hecho para todos. Vamos a seleccionar. Ya, entonces mi periodo va a empezar del periodo 0 al 1 y así sucesivamente. Son 10, entonces voy a llegar hasta el 10. Hasta el 10. Aquí el saldo, en el periodo 0, mi saldo va a estar vinculado a este dato. Cuando vinculo, lo bueno es que si yo cambio y mi préstamo es de 20,000, eso se va a reflejar en esta celda conectada, ¿no? Entonces mi deuda es de 10,000, voy a mantener todos 10,000. Y luego vamos a ver mis intereses sobre saldos, ¿no? El interés sobre saldo va a ser igual. En el periodo 0 no hay nada, no se paga intereses, en el periodo 0 no se amortiza y el pago es inexistente igual, ¿no? Entonces, aquí voy a calcular primero los intereses. Los intereses son sobre saldos. Entonces, ¿cómo voy a calcular los intereses? Ahora sí, lo hacemos más grande. ¿Cómo calculo los intereses? Los intereses los voy a calcular directamente aquí. Entonces voy a multiplicar el saldo del periodo anterior por la tasa de interés por periodo. Y esa tasa de interés por periodo la voy a copiar. La voy a fijar para poder copiar, ¿no? Entonces, mis intereses son sobre saldos. ¿Cómo calculo el interés? Multiplicando el 1% por 10,000. Entonces, mi pago, también voy a vincular con esta celda, este pago va a ir desde el periodo, desde el mes 1, ¿no es cierto? Entonces voy a copiar para todos. Y ya. Ya, entonces ahora vamos a continuar. Mis intereses son sobre saldos. Entonces, si yo estoy pagando cada mes, esto lo voy a fijar así para todos. Estoy pagando 10 cuotas, por eso esto es una anualidad vencida. Entonces, si yo estoy pagando 1,056, ¿cuánto estoy amortizando? Y estoy pagando por intereses la suma de 100 pesos. ¿Cuánto estaría amortizando? Estaría amortizando el pago menos los intereses. Entonces, para este otro periodo igual va a ser, ¿no? Calculo los intereses. ¿Qué dirían mis intereses? Mis intereses serían multiplicar. Ya, nos falta todavía una cosita. Y el saldo para el siguiente periodo aquí va a ser el saldo del periodo anterior menos la amortización que se está haciendo. Entonces, si yo en el primer periodo
estoy pagando 1,056 pesos. De esos 1,056, una parte se van a los intereses y la otra parte a la amortización de la deuda. Entonces, una vez haciendo eso, ¿cómo voy a calcular los intereses? Entonces voy a decir, saldo del periodo anterior, multiplíquese por 0,01. Entonces, ahora yo voy a calcular cuánto estoy amortizando. Estoy amortizando los 1,056 que estoy pagando menos los intereses. Y entonces mi saldo para el siguiente periodo va a ser esto menos la amortización. Entonces esto puedo copiar hacia abajo. Y ya tengo mi tabla de amortización de deudas. Esto no sé qué ha pasado. Ahí ya. No he fijado mi tasa. Y ahora, a ver, vamos a ver qué pasa. Estoy amortizando, estoy obteniendo el interés sobre saldos, ¿no? B14, aquí está mi saldo y voy. Y mis intereses van decreciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo la amortización? Va a ser el pago menos los intereses de este periodo. Preguntas, chicos, y ahora aquí debería salir 0. No sé qué está pasando. A ver, intereses sobre saldos, 1,056. 1,056 se divide en estas dos partes y mi saldo para el siguiente periodo es 10,000 menos la amortización de 200. Y aquí va a ser 9,440 menos la amortización que estamos haciendo. Está saliendo un error ligero, tal vez porque he hecho redondeos. Dice, ¿a qué se refiere con fijar el interés? ¿A qué me refiero? Que cuando estoy multiplicando, siempre se multiplica por la misma celda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esta deuda, este saldo de deuda, multiplicado por 0,01 puedo poner, pero va a salir igualito. Lo extraño es que no está saliendo. A ver. A ver, vamos a hacer uno por uno, ¿ya? Porque no me gusta que quede un saldo, ¿no? Vamos a calcular. Quiero ver si mi amortización es perfecta. Voy a calcular eso en la calculadora, ¿ya? Entonces voy a decir 1 menos 1,01 elevado a la menos 10 dividido entre 0,01, 9,47 y yo voy a dividir 10,000 entre 9,47. 10,050, allá.
Pero esto está redondeado a 0 decimales, ¿no? Yo podría decir, aumentele decimales. Ya. Entonces ahora el pago es solamente este pago que estamos haciendo. No tendría por qué. Control copiar. Listo. Esos son los 10 pagos que tenemos que hacer para pagar la deuda. Ahora quiero desglosar. Los intereses son sobresaldos y aquí va a ser por 0.01. Ya. La amortización va a ser la diferencia entre esto menos los intereses. Estoy amortizando 956 pesos. Aquí voy a decir 10,000 menos los 956 pesos que estamos pagando. Aquí otra vez los intereses sobre saldos. Esto multiplíquese por 0.01 podemos poner. Y la amortización que estamos haciendo va a ser de 1,056 menos los 90 pesos. Entonces, para este periodo, ¿cuánto sería mi saldo? Saldo del periodo anterior menos los 965 pesos que estamos calculando. Y ahora, aquí recién sale ese error. Había un errorcillo en algún lado. Por eso cuando sale mal es mejor volver a hacer todo de cero. Entonces aquí vamos a cuadricular todo. Y esa sería mi tabla de amortización de deudas. Entonces vamos a ver qué componentes tiene la tabla. Primer componente, el periodo. Segundo componente, el saldo. Tercer componente, los intereses. Cuarto componente, la amortización y finalmente el pago. En este caso, que se conoce como método francés, el pago periódico es igualito y el dinero que se está pagando por concepto de intereses va disminuyendo y el dinero que se paga por concepto de amortización de deuda va creciendo. Eso es lo que se puede apreciar en una tabla en la cual hacemos uso de los pagos periódicos iguales. ¿Ya? Entonces ahora yo me voy a copiar esto igualito y voy a armar las tablas. Ya. Ya. Entonces voy a borrar todo y vamos a calcular. Este método, este segundo método de armado de tabla se conoce como método alemán. Este va a ser el método alemán. Este método alemán se caracteriza porque las amortizaciones son iguales. Y este método alemán lo único que hace es sacar cuotas para saber cómo tendría que cancelar de manera rápida la deuda, ¿no? Entonces vamos a dividir.
método, entonces requiere que se divida. Aquí los pagos son decrecientes y aquí se necesita que se divida el valor presente entre cuántos pagos quiero hacer. Entonces quiero hacer 10 pagos, entonces mi amortización mensual va a ser de 10,000. Y voy a copiar para los 10 pagos. Entonces estoy calculando que mi amortización a la deuda es igualita. Los intereses igual van a ser intereses sobre saldos. Aquí primero mi deuda. La deuda es de 10,000 pesos. Sujetos a qué interés. Entonces, aquí voy a calcular los intereses sobre saldos. Primer paso es intereses sobre saldos. Entonces, mi saldo es ese. Voy a multiplicar por 0,01. Puedo hacer con dirección de celdas, pero aquí no interesa tanto esto. Entonces, si estoy con los intereses, la amortización, ¿de cuánto sería mi pago? Mi pago estaría conformado por la amortización más los intereses. Ahora puedo calcular el saldo insoluto para este periodo y voy a decir esto menos los 1,000 pesos que están pagando, y eso también va a ser constante, ¿no? Y aquí vamos a calcular esto que se multiplique por esto. Esto, saldo del periodo anterior multiplicado por la tasa de interés. Entonces voy a ir copiando hacia abajo. Más H15 por C4, debo fijar C4. Entonces aquí yo puedo decir, mi pago va a estar formado por los intereses más la amortización. Entonces, el primer mes sí voy a pagar 1,100, el segundo mes 1,090 y así va a ir decreciendo. De tal manera que cuando yo hago el último, mi saldo es igual a 0. Ahí es importante que el saldo sea igual a 0, saldo igual a 0. Entonces, este sería el método alemán de amortización de deudas, donde los pagos son decrecientes, los intereses también van decreciendo y la amortización es igualita, es amortización constante. Y el último método, que sería, vamos a hacer y el último método, que igual estaría formado en el cual todos los pagos solamente van a estar resumidos al pago de los intereses sobre saldos. Ya, entonces aquí hemos dicho mi conexión con la deuda original. Ahí, ya. Esto vamos a... Sí, ahí vamos a dejar así. Solo se van pagando intereses, se amortiza nada. Y aquí, el último pago, se paga los 10,000 pesos. Entonces, todo el tiempo solo se paga intereses y al final, lo último, se paga una
de una sola vez todo lo que se ha prestado. Estos tres son los tres métodos más conocidos sobre tablas de amortización de deudas. Entonces, tenemos la primera en la cual los pagos son igualitos y esto es una anualidad. Todos los pagos son iguales. Y si representamos esto en una línea del tiempo, voy a decir periodo 0, periodo 1, así sucesivamente, hasta el 10. Entonces, aquí mis pagos serían de 1056, no el periodo 0. Entonces ahí va pagando y esto es una anualidad. Entonces el método francés es una anualidad. Entonces ahí voy, todos son igualitos, los pagos son iguales. Este otro método, los pagos son 1100, 1090, 1080, entonces esta no es una anualidad. ¿Y cómo encuentro cuánto voy a pagar? Dividiendo la deuda entre cuántos pagos quiero hacer, y ahí voy a tener la amortización, pero hay que calcular además los intereses, sobresaldos, y por lo tanto mi pago va a ser la suma de los intereses más la amortización, que es constante. En este otro lado, los intereses son sobresaldos, entonces mi saldo es 10,000, entonces intereses sobre 10,000, sobre los otros 10,000, y así sucesivamente. No se paga nada, no se amortiza nada. Entonces mi pago es de 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, y el último es 10,000 pesos. Y con eso estoy cancelando mi deuda, y mi saldo insoluto o saldo no cancelado es igual a 0, al igual que aquí, al igual que aquí. O sea, en todas las tablas el saldo tiene que llegar a ser 0. No puede haber una en que no salga 0. Hace rato me estaba saliendo 8 y era un error, había algún error en las multiplicaciones. Pero aquí quiero que se den cuenta cómo está conformada una tabla de amortización de deudas. Algunas veces el saldo va a este lado en vez del pago. Eso depende de la literatura del libro, no importa dónde esté, pero hay que saber qué cosas contiene cada una de estas. Y vamos a ponerles algo más chiquito y vamos a decir que esté ajustados. Entonces ahí tenemos los títulos de todos. El periodo, que siempre va a ser el tiempo. El saldo no pagado. Y así está mejor, ¿no? Entonces, el primero es como si fuera una anualidad, es una anualidad. El segundo no es una anualidad, la amortización es igual, los pagos son distintos, son pagos que van volviéndose más chiquitos. Y aquí todos mis pagos son iguales, pequeñitos, intereses, 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 y al último pago la deuda. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto sería mi introducción a las tablas de amortización de deudas. En general, nosotros vamos a trabajar con la primera tabla, que es el sistema francés de amortización de deudas, y aquí vamos a ir cambiando, ¿no? ¿Qué pasa si después de 3 meses hay un pago adicional? ¿De cuántos son los siguientes pagos? ¿Qué pasa si vamos a ir haciendo todas las cosas distintas en esta tabla? Y para eso quiero que revisen el libro de Portus Lincoln, que está en la plataforma. Portus ahí va mostrando la evolución de los cambios en las tablas de amortización de deudas. Lo siguiente que vamos a ver son los fondos de amortización de deudas. Y con eso estaríamos terminando otro capítulo. Esto no va a entrar al examen que estamos dando, que tendríamos que dar el día de mañana o el día... Yo creo que voy a postergar para el martes de la siguiente semana. Es una pena, pero vamos a tener que hacer algo de eso, ¿ya? Listo, chicos, aquí vamos a quedar. Vayan a estudiar, vayan a ocupar su tiempo y empiecen a resolver los ejercicios que están en la plataforma de las
de los distintos métodos de amortización de deudas. Entonces, el primer método es como si fuera una anualidad. Tienen que aprenderse qué columnas tiene. La primera columna es el periodo, el saldo insoluto, los intereses sobre saldos, la amortización. La clase de mañana vamos a ver qué pasa si estos son 100, si son 200 y cuál es el saldo insoluto después del pago 4, después del pago 5. Por el momento creo que es suficiente para ustedes el tener la noción del armado de los 3 métodos principales. Hay otros métodos también, sí hay, pero nosotros estamos viendo estos 3 métodos de amortización de deudas. ¿Preguntas? Entonces ahí pueden... método, ¿cómo se llama? ¿Perdón? El último método, dice, ¿cómo se llama? Este es el método americano. Este es el método americano. Método americano de amortización de deudas. Entonces tenemos el método alemán, el método francés, y nos vamos a quedar casi con el método francés. Casi todo lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora va a ser con el método francés. Podemos usar los otros métodos, pero este es el que se utiliza en la banca. Si ustedes van al banco y les dicen, señores, yo quiero prestarme dinero, quiero $10,000 para cancelar en 5 años. Entonces aquí me presto los $10,000, quiero cancelar en 5 años con cuotas iguales al final de cada mes. Entonces me hacen el cálculo y me dan. Y me dicen, ya, usted tendría que pagar esto y así sería la evolución de su préstamo. Entonces me dan esta. Esta no es muy habitual y esta otra tampoco, pero por ejemplo, si yo me presto de mi tío y estoy usando el dinero sin una institución bancaria, o sea, los bancos no usan este método, pero si se utiliza en otras instancias, ¿no? Digamos, si yo me presto de un usurero, se les llama usureros a los que cobran más, una tasa de interés más alta que la del banco. A veces mucha gente recurre al dinero por usura. No sé si alguna vez ustedes han dejado prenda un televisor, un refrigerador, entonces ustedes están sujetando ese su bien a luego de que se cancele la deuda. De esta manera, que se cancela la deuda, pago intereses, pago la deuda y me devuelven mi televisor. ¿No? Entonces, este es un método que también es de amplio uso, ¿no? Pero la banca no usa este método. Generalmente la banca me puede dar diferido, un tiempo de diferido, que son las anualidades diferidas, en el cual yo estaría pagando solo intereses. Vamos a ver todos los otros métodos. Por el momento me interesa que se queden con esta idea. Los 3 métodos juntitos. Vamos a reducir el tamaño de letra para ver si entra. Este se conocería como método francés. Este sería el método alemán. Y este sería el método americano. Ya, entonces aquí vamos a quedar, chicos. Esto voy a copiar al documentito este. De aquí vamos a copiar estas 2 tablas. Esto.
Y la amortización sería, aquí la amortización sería igual a los 10.000 divididos entre 10 y mi amortización igual sería de 1,000 pesos. Desde ahí de donde sale aquí creo que entonces, en este segundo método los pagos son decrecientes y el último método, que todos son iguales, control copiar. Esto voy a llevar al textito. Listo, chicos, aquí quedamos. Y eso ya les puedo subir a la plataforma para que así ya sepan